Tengan ustedes unas cordiales saludos, alumno de Colegio Orión. Les habla el profesor Percy Rojas. En esta ocasión vamos a hablar de hidrocarburos insaturados, alquenos y alquinas. Hidrocarburos insaturados se caracterizan por presentar enlaces dobles y o triples en su estructura interna. Ejemplo, tenemos a los alquenos y alquinos. Tenemos ahí la estructura de un propeno con 3 átomos de carbono. Era un propano cuando tenía solamente enlaces simples, una sola raya, pero como tiene un enlace doble, ya se le conoce como propeno. Ahora, en el caso de los alquinos, ya no se va a llamar propeno, porque tiene un enlace triple en su estructura, se le va a llamar propino. La característica entre ambos es la terminación eno e ino. Alquenos son hidrocarburos alifáticos insaturados, pues presentan por lo menos un enlace doble entre sus átomos de carbono. Tenemos ahí en el mapa conceptual, tenemos ahí un hidrocarburo, alqueno, alefinas. Su estructura, que está presente por un enlace doble. Dicho sea de paso, el enlace doble, en la parte inferior de este enlace, se denomina sigma y en la parte superior se denomina pi. Tiene prefijo de terminación eno y la fórmula global, como puedes observar en el cuadro que está en la parte final derecha, es que cada átomo de carbono N y cada átomo de hidrógeno está supeditado por el doble de la cantidad de átomos de carbono. Como puedes observar en los ejemplos, tenemos ahí, cuando se constituyen dos átomos y un enlace doble, es un eteno, fórmula global C2H4, tiene 6 átomos. Cuando tiene 3 átomos de carbono es un propeno porque tiene un enlace doble, tiene 3 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, 9 átomos en total. Cuando tiene 4 átomos de carbono se le considera buteno porque tiene un enlace doble, tiene 4 átomos de carbono y 8 de hidrógeno. Cuando tiene 4 átomos de carbono también es un buteno, pero se le considera 2 butenos porque el enlace doble empieza por el segundo carbono. Tiene igual 4 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Es un isómero de posición. Tiene total 12 átomos. Propiedades físicas. En condiciones normales son gases, ¿ya? El carbono 2, el carbono 4. Líquidos el carbono 5 y con 17 átomos de carbono. En sólidos los restantes, o sea, de 18 hacia adelante. Sus puntos de fusión y ebullición, o sea, los puntos en los cuales se cambian de un estado a otro, aumentan al cambiar el número de carbonos, similar a los alcanos. Son insolubles. ¿Qué quiere decir insolubles? Que el agua no les afecta. Son menos densos que el agua, que quiere decir que son más livianos, más ligeros. Propiedades químicas. Son más activos que los alcanos. Presentan mayor reactividad. Se obtiene en el proceso de cracking del petróleo. Dan reacción por adición. Hidrogenación, halogenación, hidrohalogenación, hidratación, combustión y no sustitución. ¿Qué quiere decir estas propiedades químicas? En comparación de los alcanos que tienen un enlace simple, estos de aquí, estos alquenos, en comparación de los alcanos, son altamente reactivos, altamente explosivos. Es por eso que se dice que mientras más ramificaciones de hidrocarburos tenga, el compuesto químico, el derivado del petróleo, va a ser mucho mejor, va a tener una mejor combustión. Ahora, ¿cómo se dan estos procesos de combustión? Se dan mediante adición, como lo hemos dicho, hidrogenación cuando se aumenta átomos de hidrógeno, halogenación a partículas de alcohol u otros, hidrohalogenación, partículas de hidrógeno y alcohol, hidratación, partículas de agua y combustión cuando interviene el fuego. Reacción de hidrogenación. Es cuando a un alqueno, en este caso un eteno, se le añade la partícula del hidrógeno, el hidrógeno molecular H2. Como resultado tenemos al etano. El etano, como puedes observar, está conformado por dos átomos de carbono con enlace simple. Luego tenemos la reacción de halogenación. Es cuando a un alqueno, en este caso el eteno, se le añade la partícula del cloro molecular Cl2. Como resultado tenemos el 1,2 dicloroetano. ¿Por qué 1,2? Porque en el carbono 1 y en el carbono 2 hay dos átomos de cloro, pues su prefijo di y luego el cloro, el elemento, y finalmente etano porque tiene dos átomos de carbono con un enlace simple. Reacción de hidrohalogenación. A ver, tenemos como ejemplo el eteno, nuevamente, un alqueno,
que se le añade la partícula del HCl. Es un ácido, el ácido clorhídrico. Es el ácido muriático con el cual se limpia se hacen los baños u otro tipo de material para poder purificar. Tenemos como resultado que la unión de estos dos compuestos nos da dos partículas de carbono unidas por enlace simple con el átomo del cloro. Este compuesto se le va a llamar el cloroetano. Etano, ¿por qué? Porque está conformado por dos átomos de carbono con enlace simple, y cloro, que solamente tiene un átomo de cloro. Luego tenemos la reacción de hidratación. Es cuando el eteno es un alqueno, se le añade la partícula del agua. Como resultado tendríamos la formación del etanol, conocido también como el alcohol, cual está presente en todas las bebidas alcohólicas, ya sea cerveza, vino, ron, etcétera, la cual está compuesta de dos átomos de carbono más el radical o la partícula OH, que es del alcohol. Continuando, tenemos ahora los alquinos. Son hidrocarburos alifáticos insaturados, ya que presentan al menos un enlace triple. Fácil, cuando tú ves en cualquier estructura de hidrógenos y de carbonos un enlace triple, automáticamente consideras un alquino y su terminación tiene que ser ino. Ahora, su fórmula global, como ves en la parte derecha, parte final, vemos que según la cantidad de carbonos que tenga, la cantidad de hidrógenos se va a multiplicar por 2 y se le va a restar el número 2. Ahora, este enlace triple tiene dentro de su estructura de enlaces triples, estos enlaces, tiene dos átomos, tiene dos partículas pi y una sigma. En los extremos están los pi y en el centro está la partícula sigma. Algunos ejemplos de alquinos son, por ejemplo, el etino con dos átomos de carbono, fórmula global C2H2, tiene 4 átomos. El propino con 3 átomos de carbono, tiene 3 átomos de carbono y 4 de hidrógeno, 7 átomos en total. El butino, que tiene 4 átomos de hidrógeno, de carbono y un enlace triple, tiene 4 de carbono y tiene en total 6 de hidrógeno. Luego tenemos al 2-butino. 2-butino, ¿por qué? Porque en el carbono número 2 empieza en el enlace triple. Tiene 4 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. Luego tenemos el 2-hexino con 6 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. Ahora lo he colocado en forma geométrica para que ustedes puedan observar que en cada punta, en cada esquina, hay un átomo de carbono. Cuenten ustedes en las esquinas, aunque tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. En el enlace triple lo he colocado a partir del carbono 2 que va hacia el carbono número 3. Recuerden que se cuenta de las puntas a partir del enlace doble o triple más cercano a la punta. Por eso que lo he colocado ahí. 16 átomos en total tiene este carbono. Propiedades físicas. En condiciones normales se pueden dar en gases líquidos y sólidos. Tienen similitud a los alcanos y alquenos. En cuanto a su punto de fusión y ebullición tienen una gran similitud. Son más polares que los alquenos. Ahora, uno de los compuestos primordiales o que identifica a los alquinos es, por ejemplo, el acetileno, que se utiliza para la soldadura o para cualquier otro tipo de uso a nivel industrial. Propiedades químicas. Son más activos que los alquenos, piensen que tienen una mejor combustión, presentan menor reactividad, ¿ya? O sea, su desplazamiento, su radio es menor. Se obtiene mediante el proceso de cracking de petróleo. Dicho sea de paso, el cracking es un proceso del petróleo mediante el cual es más contaminante que el proceso de obtención del petróleo normal, ordinario, mucho más contaminante porque hay más desechos. Trata de obtener más petróleo a partir de la obtención de mayor materia que se encuentra en su suelo y por ende crea más residuos. El etino se obtiene por hidrólisis del carbono de calcio. Como podemos observar en la parte de abajo, tenemos ahí el compuesto de calcio, el cual cuando se le añade la partícula del agua se obtiene dos compuestos. Uno es el hidróxido de calcio, que está formado por CaOH2, y el otro es el etino, el cual forma este enlace triple con los átomos de carbono.
De igual manera, los alquinos tienen reacciones los cuales pueden llegar a unirse o disfuncionarse, los cuales tenemos ahí la reacción de hidrogenación. Cuando un etino se le añade dos partículas de hidrógeno, como resultado tendríamos al etano. Ya se necesitan dos para que puedan completar la cantidad de hidrógeno que requiere. Mediante un enlace simple se forma este etano, ya habíamos dicho en clase pasada. Luego teníamos la reacción de la halogenación, que es cuando un etino se le añade dos partículas de cloro. Como podemos observar, en la unión tenemos a el 1,12,2 tetraloroetano. Etano porque tiene dos átomos de carbono y tetra porque tiene átomos de carbono, átomos de cloro en los siguientes carbonos, 1,1 y 2,2, como pueden observar ahí en la imagen. Reacción de hidrohalogenación. Es cuando a un etino se le añade dos partículas de ácido muriático. Recuerden que HCl es el ácido clorhídrico. La reacción, mediante esta flecha amarilla, lo podemos observar que es el CH2Cl, el mismo compuesto, es un etano, pues tiene dos átomos de carbono, y ubica en el carbono 1 y en el carbono 2 átomo de cloro, por eso se dice dicloro, por tener dos átomos de cloro. Nomenclatura de alquenos y alquinos. La nomenclatura no varía mucho, es similar a los alcanos. Como puedes observar en el ejemplo, de esta fórmula química de carbonos y hidrógenos, vemos que tiene un átomo no, tiene un enlace doble, y tiene dos enlaces dobles y enlaces simples. Ahora, ¿cómo se le va a denominar? ¿Por dónde empezamos a nombrar? Como hemos dicho, para el caso de los alcanos, se ubica la ramificación más larga, seguidamente de empezar a enumerar por la punta a la cual el enlace doble o triple esté más cercano a la punta, en este caso es en la parte inferior. Si empezando a enumerar, tendríamos que en el carbono número 4 hay un metil y en el carbono número 6 hay otro metil. Como son dos, su prefijo va a ser di. Al momento de nombrarlo sería 4,6 dimetil, ep, porque tiene en total 7 carbonos en la rama principal, 2,4 dieno. ¿Por qué? Porque en el carbono 2 y en el carbono 4 empieza los enlaces dobles. En la parte inferior puedes observar dos formas de cómo nombrarlos. Una es la tradicional, Yupac, o sea, ambos son Yupac, pero una es la antigua y otra es la moderna. Ahora, la antigua está en la parte, es la última, y la moderna es la que está primera, la cual dice 4,6 dimetil ep, ion 2,4 dieno, esa es la moderna, y la antigua es 4,6 dimetil 2,4 heptadieno. Vamos a utilizar la antigua, porque es la más común, la que se utiliza en los textos y libros, que es la que está abajo, la es 4,6 dimetil 2,4 heptadieno. Practicando en clase. A ver, tenemos ahí algunos ejercicios que están en su libro, vamos a desarrollarlos. Dice, nombra según Yupac al siguiente compuesto. Tenemos ahí el compuesto que le he puesto, que lo he colocado de color amarillo, y en la parte de abajo está la resolución. Fíjate en lo que he hecho yo. Lo que he hecho yo es primero que nada buscar la rama principal, la que contenga mayor cantidad de átomos de carbono, y es la que está subrayado con rojo. Seguidamente, empiezo a enumerar. ¿Por dónde empiezo a enumerar? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? Que había dicho, regla básica, tiene que enumerarse a partir del enlace doble o triple más cercano. En este caso, en la punta izquierda está el enlace triple más cercano. Entonces, a partir de ahí empiezo a enumerar los números de carbonos: 1, 2, 3, hasta el número 8. Tiene 8 carbonos. Y los que están fuera de la rama principal se les considera radicales. Ya, en este caso son metiles. Tenemos que en el carbono número 4 y en el mismo carbono hay un metil y otro metil, y en el carbono 6 hay otro metil. ¿Qué quiere decir? Que su prefijo va a ser tri, va a ser 3. Entonces, al momento de nombrarle vamos a colocar 4,4,6 trimetil guión 2 octino. ¿Por qué 2 octino? Porque en el carbono número 2 empieza en enlace triple. Como tiene 8 carbonos sería un octano, pero como tiene un enlace triple se le cambia el ano por el hino, será 2 octino. Ese es el nombre que recibe.
Luego tenemos en el lado derecho otro ejercicio que dice nombra el siguiente hidrocarburo. A ver, tiene un enlace doble, entonces automáticamente es un alqueno, terminación eno. ¿Qué hacemos? Nuevamente, los mismos pasos. Encerramos la mayor cantidad de carbonos y luego los enumeramos. He empezado a enumerar por el lado derecho porque es por ahí por donde se debe de empezar. Fíjate que tanto del lado derecho como del lado izquierdo empieza en el número 3. Pero ¿por qué me he decidido enumerar del lado derecho? Es porque en el lado derecho tiene la mayor cantidad de ¿qué? ¿De radicales? No, es que hay un átomo, fíjate, hay un átomo de cloro en el carbono número 1, en el carbono número 2, disculpe. Entonces este átomo de cloro tiene la preferencia a comparación de los radicales de metil. Entonces por eso lo he numerado a partir de ahí. Es la preferencia que tiene. Entonces yo diría que en el carbono número 2 se encuentra un átomo de cloro, sería 2 cloro, y en el carbono número 2 y en el carbono número 5 hay dos metiles, prefijo di de 2, 2,5 dimetil, y en el carbono número 3 empieza el alqueno, que tiene enlace doble, el 3 al 4, entonces sería 3 hexeno. ¿Hexeno por qué? Porque tiene 6 átomos de carbono. Terminación eno porque es un alqueno. A ver, tenemos dos ejercicios más. Dice ahí, indica el nombre UPAC del siguiente compuesto. Ahora, fíjate, observa que ahora nos han dado en forma geométrica, en forma de líneas, en forma de rayas. Fíjate que tiene un enlace doble. Cuando tiene ese enlace doble indica que es un alqueno. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Como había dicho, ubicamos la rama principal y los que están fuera se le consideran radicales. ¿Ya? Entonces, empezamos a enumerar a partir de la parte superior porque es por donde está el enlace doble más cercano. Empezamos a enumerar, tiene 8 átomos de carbono. Tiene este metil en el carbono número 2 y otro metil en el carbono número 6. Pero en el carbono número 3, fíjate que hay un etil, o sea, dos átomos de carbono juntos. Fíjate que hay una esquina ahí. Eso te indica que hay dos átomos de carbono, es un etil. Entonces empezamos a nombrarlos. 3 etil por orden alfabético, entre la E y la M, la E está primero. 2,6 dimetil por el carbono número 2 y en el carbono número 6, fíjate, hay dos metiles, prefijo di. Y en el carbono número 2, que es donde empieza el enlace doble, se le va a llamar octeno, porque es un alqueno, terminación eno. Y finalmente tenemos otro ejercicio más, donde te dice determina la fórmula global y la atomicidad del siguiente compuesto. Este es más sencillo, de 2-etil-pent-1-eno. ¿Qué quiere decir esto? Pen te diga que tiene 5 átomos de carbono, ahí lo he graficado, 5 átomos de carbono. En el carbono 2 tiene un etil, ahí le he colocado, C2H5, carbono 2. Y 1-eno te indica que en el carbono 1 está el enlace doble, ahí le he colocado también el enlace doble. Luego te dice, ¿qué cantidad de carbonos hay? Fíjate, cuéntalos, 1, 2, 3, 4, 5, y el etil que tiene 2, 7 carbonos. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? Cuenta la cantidad de hidrógeno. O sea, tiene 3, 1, 2, 2, 3, 5. En total tendría 14 átomos de hidrógeno. Luego en total, ¿cuántos átomos tenemos en total? 21. La fórmula de valor sería C7H14. Como tiene 21 de carbonos y hidrógenos, así diríamos que sería la atomicidad. Terminamos. Muy bien, alumnos del Colegio Orión, hemos terminado hasta aquí la clase de alquenos y alquinos. Les dejo como tarea para su casa que desarrolle la sección del libro practicando en clase y tarea para la casa. Guíense de los ejemplos que les he dado y de la regla de nomenclatura. Muchísimas gracias, conmigo será hasta otra oportunidad. Dios les bendiga.